Hay verdades que estremecen el alma, y esta es una de ellas. No todos los que hablan de Dios, ni todos los que van a la iglesia, ni todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. La Biblia lo dice sin rodeos, con una claridad que no deja espacio para excusas ni autoengaños. Vivimos tiempos donde muchos piensan que basta con creer, pero el reino de Dios no es un refugio para los que fingen fe, sino para los que viven en santidad. Hoy descubriremos 10 versículos que revelan, sin ambigüedades, quiénes no entrarán en el reino de Dios. No es un mensaje de condena, es un llamado urgente al arrepentimiento, a la transformación y a la verdad que salva el alma. Versículo 1. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. El mensaje de Jesús empieza derribando la ilusión más común: confundir confesión con conversión. Decir Señor, Señor no es suficiente cuando el corazón no se rinde a la voluntad del Padre. Las palabras pueden ser correctas y aún así el rumbo del alma estar equivocado. Jesús no descalifica la oración ni la alabanza. Denuncia la incoherencia. La puerta del reino no se abre con fórmulas aprendidas, sino con una vida que responde día tras día al querer de Dios. La frase «el que hace la voluntad de mi Padre» coloca el acento en la obediencia como fruto de una fe viva. No se trata de perfección instantánea, sino de dirección constante, avanzar, aunque sea con tropiezos, hacia la voluntad divina. La fe bíblica no es una idea abstracta, es una lealtad práctica. Cuando el corazón se rinde, las decisiones cambian, las prioridades se ordenan y el carácter empieza a parecerse a Cristo. Jesús habla de personas que profetizan, expulsan demonios y hacen milagros, y aún así quedan fuera. Es una advertencia contra el espejismo del poder espiritual sin transformación interior. Los dones pueden manifestarse, el carácter revela la verdad. La apariencia ministerial puede deslumbrar, pero el Señor mira lo secreto. Las motivaciones, la verdad de los afectos, la fidelidad en lo oculto. El reino no se hereda por lo espectacular, sino por lo auténtico. En aquel día señala la evaluación final, cuando ya no hay máscaras. Allí quedará expuesto si nuestras obras nacieron del amor a Dios o del deseo de reconocimiento. Muchas declaraciones piadosas se desvanecerán ante la mirada del juez fiel. No habrá espacio para justificar agendas personales, ni para adornar con retórica lo que fue desobediencia. La luz perfecta revelará con exactitud lo que cada uno fue. El nunca os conocí no expresa ignorancia de información, sino ausencia de comunión. El Señor conoce todas las cosas, pero aquí se refiere a la intimidad de una relación real. Conocer en sentido bíblico implica cercanía, pertenencia, confianza. Es posible servir actividades religiosas y, sin embargo, no conocer al Señor de la obra. Cuando Cristo no es el tesoro del corazón, las obras, por brillantes que parezcan, se vuelven iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Revela que la raíz del problema no es la falta de logros, sino la práctica del pecado sin arrepentimiento. No se trata de errores puntuales, sino de un estilo de vida que normaliza la desobediencia mientras usa el lenguaje de la fe. El reino no admite una doble vida, lengua devota y costumbres rebeldes. Donde el espíritu gobierna, la maldad pierde su trono. Este pasaje nos llama a examinar la motivación. ¿Buscamos la voluntad del Padre o el aplauso de la gente? ¿Obedecemos cuando nadie mira o solo cuando conviene a nuestra imagen? El discípulo verdadero aprende a decir, hágase tu voluntad en las decisiones pequeñas, perdonar cuando duele, decir la verdad cuando cuesta, renunciar a lo ilícito aunque prometa ventajas.
La obediencia cotidiana es la liturgia que el Padre recibe. También nos invita a discernir voces. No toda manifestación espiritual proviene de Dios. El criterio no es lo extraordinario, sino la fidelidad a la voluntad revelada en la palabra. Una vida alineada con la enseñanza de Jesús confirma el origen de las obras. Donde hay fruto del Espíritu, hay evidencia de reino. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Sin ese fruto, lo demás es ruido. La esperanza del texto es, paradójicamente, su dureza. La advertencia temprana es una puerta a la gracia. Hoy todavía es posible pasar de la apariencia a la autenticidad, del discurso a la obediencia, del yo al Señor. El mismo Cristo que juzga es el que salva, el que denuncia la iniquidad, es el que limpia con su sangre y capacita por su Espíritu para vivir la voluntad del Padre. Versículo 2, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo lanza una pregunta que atraviesa los siglos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo dice para asustar, sino para despertar. La iglesia de Corinto había caído en el error de pensar que podía seguir viviendo como el mundo y aún así ser parte del reino. Pablo los confronta con una verdad innegociable. No hay herencia celestial para quienes deciden vivir en la injusticia. El reino de Dios no es un refugio para los que persisten en el pecado, sino un hogar para los que se dejan transformar por su gracia. Cuando Pablo dice no erréis, advierte que muchos ya estaban siendo engañados. Algunos habían confundido la paciencia de Dios con aprobación, creyendo que el silencio divino era consentimiento. Pero el apóstol aclara, hay estilos de vida que, aunque el mundo los normalice, siguen siendo pecado ante Dios. La cultura puede cambiar, la moda puede justificar, pero la palabra permanece igual. No se trata de religión rígida, sino de justicia eterna que no se acomoda a las sombras del tiempo. El texto menciona una lista directa: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. No es una condena selectiva, sino un retrato del corazón humano sin redención. Todos esos pecados tienen algo en común. Ponen el yo en el trono y desplazan a Dios. El reino de los cielos no se puede compartir con la idolatría del ego. Jesús no vino a bendecir el pecado, sino a liberarnos de él. Cada palabra de esa lista describe un hábito, no un error aislado. Practicar el pecado es abrazarlo, justificarlo, convertirlo en parte de la identidad. La gracia no cubre lo que el corazón no quiere abandonar. Por eso, el reino es para los que se arrepienten de verdad, no para los que buscan que Dios apruebe su rebeldía. Donde hay arrepentimiento genuino, hay perdón. Donde hay orgullo, el cielo permanece cerrado. Pablo conocía bien la profundidad de esos pecados, porque él mismo había sido perseguidor, arrogante y violento. Por eso escribe desde la experiencia de alguien que fue alcanzado por la misericordia. La advertencia no viene de superioridad moral, sino de un corazón redimido que sabe que nadie hereda el reino por sus méritos. Solo la gracia transforma a los injustos en justificados, a los impuros en santos, a los enemigos en hijos. El mensaje central no es solo quienes quedan fuera, sino quienes pueden entrar si permiten que Dios los cambie. El mismo pasaje, unos versículos después, dice: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús». Es decir, no importa el pasado cuando la sangre de Cristo limpia el presente. La exclusión no es definitiva si hay arrepentimiento sincero. Sin embargo, Pablo no suaviza el mensaje. Ser lavado implica una ruptura con lo anterior. No se puede seguir ensuciando las manos con el pecado y esperar heredar la pureza del reino.
Dios no llama a la perfección inmediata, sino a una transformación continua. La diferencia entre el justo y el injusto no está en nunca caer, sino en no conformarse con vivir caído. El justo se levanta, el injusto se acomoda. El apóstol también señala que el pecado afecta a la comunidad. No se trata solo de consecuencias personales. La injusticia contamina, destruye confianza, divide relaciones, corrompe sociedades. Por eso el reino de Dios es lo opuesto: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entrar al reino es abrazar esos valores, no traicionarlos. Quien vive robando, engañando o usando a otros no está preparado para vivir en un reino donde el amor es ley. La frase "no heredarán" también revela una verdad profunda. El reino no se conquista, se hereda. No se compra con obras, ni se gana con esfuerzo, sino que se recibe como un regalo a los hijos. Pero nadie puede heredar de un padre al que no pertenece. Quien vive separado de Dios por su pecado ha roto la relación que da derecho a la herencia. Volver al Padre es el primer paso para recuperar lo que se perdió. Versículo 3, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. El apóstol Pablo presenta en este pasaje una de las advertencias más contundentes del Nuevo Testamento. Y manifiestas son las obras de la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí no hay ambigüedad ni confusión. La frontera entre la vida según la carne y la vida según el Espíritu está claramente trazada. La carne representa la naturaleza humana caída, inclinada al egoísmo, al deseo y al orgullo. Pablo no se refiere al cuerpo físico, sino al sistema interior de pasiones que se oponen a la voluntad divina. Quien vive gobernado por esa fuerza interior contraria al Espíritu se aleja del reino, aunque en apariencia practique religión. El apóstol comienza su lista con el adulterio y la fornicación, pecados sexuales que no solo corrompen el cuerpo, sino que desfiguran la imagen del pacto que Dios diseñó entre el hombre y la mujer. La pureza no es una antigüedad moral, sino una expresión de fidelidad. En una época donde el placer se exalta como derecho, el llamado de Dios es contracultural: honrar el cuerpo como templo del Espíritu. Cuando el deseo sustituye al amor, el alma se vacía, y lo que parecía libertad se convierte en esclavitud. Luego menciona la idolatría y las hechicerías, recordando que no solo las imágenes talladas son ídolos, sino todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. La hechicería no siempre adopta forma de ritual oscuro. Puede ser cualquier intento humano de manipular la realidad sin depender del Creador. Hoy muchos practican hechicería espiritual cuando intentan usar la fe como un medio para controlar a Dios o torcer su voluntad a conveniencia. La idolatría moderna no siempre tiene altares visibles, pero siempre tiene el mismo resultado: sustituir a Dios por el yo. Después, Pablo menciona enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas. Estos pecados no destruyen templos físicos, pero derriban los templos del alma. Son frutos de un corazón sin dominio propio, donde el orgullo gobierna y la humildad ha muerto. Cuando una persona vive irritada, envidiosa o resentida, demuestra que su fuente de vida no es el espíritu, sino su carne herida. El reino de Dios no puede ser habitado por corazones que se niegan a perdonar, porque el perdón es el lenguaje de los ciudadanos del cielo. El texto continúa con disensiones y herejías, que representan la corrupción del pensamiento. No solo pecamos con acciones, sino también con ideas que distorsionan la verdad. Cuando la mente se aleja de la palabra, el alma se enferma. Las herejías son peligrosas porque visten de luz lo que en realidad es oscuridad. Muchos llaman amor a lo que es pecado, libertad a lo que es esclavitud y espiritualidad a lo que es rebelión.
Pablo insiste, el Espíritu Santo no contradice la palabra que inspiró. Las envidias, homicidios, borracheras y orgías que cierra la lista describen el desenfreno final de una vida sin control espiritual. No es necesario llegar a los extremos visibles del pecado para estar fuera del reino. Basta con alimentar sus raíces ocultas. Una envidia no confesada puede matar con silencios. Una codicia disimulada puede destruir familias, y una pasión desordenada puede arruinar un alma eterna. Por eso Pablo dice que estas obras son manifiestas. Se ven, se huelen, se sienten. Porque la carne siempre delata a quien la sigue. Cuando el apóstol afirma que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no está negando la posibilidad del perdón, sino subrayando que quien vive cómodamente en esas obras demuestra que el Espíritu no gobierna en su interior. El verbo practicar implica hábito, permanencia, aceptación. El reino no se pierde por una caída, sino por vivir caído sin deseo de levantarse. La gracia no elimina la necesidad de pureza, la hace posible. La solución de Pablo no es una moral más estricta, sino una vida más llena del Espíritu. En los versículos siguientes contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos frutos no se fabrican por voluntad propia, sino que brotan de un corazón rendido a Cristo. Donde hay espíritu, hay evidencia. Donde solo hay apariencia, hay carne disfrazada de fe. Este pasaje también revela un principio espiritual profundo. Nadie puede servir a dos naturalezas. O la carne domina al espíritu, o el espíritu crucifica la carne. No hay punto medio. El reino de Dios no es un territorio mixto. Es santo, y solo los que viven en el espíritu pueden habitarlo. La lucha no es contra el placer, sino contra su corrupción, no contra la humanidad, sino contra su distorsión. El creyente verdadero no vive sin batallas, pero cada día se somete al Espíritu para vencer. Versículo 4. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. El apóstol Pablo escribe con la claridad de quien ha visto lo que el pecado hace en la vida de un creyente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No se trata de una amenaza vacía, sino de una verdad espiritual inmutable. Pablo le recuerda a los efesios y a todos los creyentes de todos los tiempos que el reino no es una recompensa por creer con los labios, sino una herencia reservada para quienes permiten que el Espíritu Santo transforme su carácter. Dios no puede compartir su reino con aquellos que aman las tinieblas más que la luz. La primera advertencia va dirigida a los fornicarios, es decir, a quienes usan el cuerpo como instrumento de placer sin propósito ni pureza. En la cultura griega, el cuerpo era un objeto, pero para Dios es un templo. Pablo insiste en que la inmoralidad sexual no solo contamina el cuerpo, sino el alma, porque destruye el diseño sagrado de la intimidad. La sexualidad sin santidad crea vacíos que ni el placer ni la compañía humana pueden llenar. El reino no se edifica sobre pasiones, sino sobre obediencia y amor que honra a Dios. El segundo término, inmundo, abarca todo tipo de impureza, pensamientos sucios, intenciones ocultas, placeres ilícitos y actitudes que ensucian el corazón. Jesús enseñó que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su interior. La inmundicia comienza en el pensamiento antes de llegar a la acción. Por eso, el reino pertenece a los limpios de corazón, porque solo ellos pueden ver a Dios. La pureza no es represión, es libertad del dominio del pecado. Luego Pablo menciona al avaro y añade algo impactante: el avaro es idólatra. Esto significa que el amor al dinero, al poder o a las posesiones ocupa el lugar que solo Dios merece.
La avaricia no depende de cuánto se tiene, sino de cuánto domina el deseo de tener más. Un corazón gobernado por la codicia no puede tener espacio para el reino, porque su tesoro está en la tierra y no en el cielo. Jesús fue tajante: no podéis servir a Dios y a las riquezas. La avaricia es una idolatría silenciosa que poco a poco sustituye la adoración genuina. El apóstol no está condenando la prosperidad, sino la adoración al dinero. El reino de Dios no se opone a la bendición material, sino a la dependencia espiritual de ella. Cuando una persona mide su valor por lo que posee, ha perdido la perspectiva del reino. Por eso, Pablo advierte que tales personas no tienen herencia. La herencia del reino es para los que reconocen que todo lo que tienen pertenece al Rey. Lo material pasa, lo eterno permanece. En el versículo 6, Pablo añade una frase crucial: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es una advertencia contra los falsos maestros que suavizan el pecado y presentan un evangelio sin arrepentimiento. Las palabras vanas son mensajes dulces que prometen cielo sin cruz, perdón sin cambio y salvación sin obediencia. Pablo dice: no se dejen engañar. Dios no ha cambiado sus estándares para adaptarse al deseo humano. Su gracia perdona, pero también transforma. El apóstol llama hijos de desobediencia a aquellos que, aunque conocen la verdad, viven ignorándola. No son ignorantes, son rebeldes. Saben lo que Dios espera, pero prefieren lo contrario. En el reino de Cristo no hay espacio para una fe dividida entre la luz y las tinieblas. La desobediencia voluntaria no es una debilidad, es una decisión. Por eso, la ira de Dios no es capricho, sino justicia. No es destrucción, sino corrección divina para un mundo que ha llamado bien al mal y mal al bien. Este versículo también revela una verdad de esperanza. El hecho de que Pablo advierta significa que todavía hay oportunidad de cambiar. Mientras haya palabra, hay puerta abierta. Dios no quiere excluir, quiere limpiar. Pero esa limpieza exige rendición. No se puede abrazar la pureza y el pecado al mismo tiempo. El creyente debe elegir cada día a quién servirá: al viejo hombre dominado por la carne o al nuevo ser guiado por el Espíritu. La herencia del reino no se mide por posición ni por reputación, sino por fidelidad. No se hereda por asistir a un templo, sino por pertenecer al Cordero. Pablo quiere que los efesios comprendan que el reino no es una idea futura, es una realidad presente que comienza en el corazón transformado. Quien vive en Cristo ya participa de su reino, porque su vida refleja la luz del Rey. Donde hay pureza, humildad y verdad, allí el reino ya está obrando. Versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Este versículo abre una de las revelaciones más solemnes de toda la Escritura. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un mensaje final, sin metáforas ni suavidades. Aquí no se habla de advertencias futuras, sino del desenlace eterno de las decisiones humanas. Después del juicio ya no habrá oportunidades, solo consecuencias. Dios, que es amor, también es justicia, y en su reino no habrá espacio para el pecado que el hombre se negó a abandonar. El texto inicia mencionando a los cobardes, y sorprende que sean los primeros en la lista. La cobardía espiritual no se refiere al miedo natural, sino a aquellos que negaron su fe para agradar al mundo. Son los que callaron la verdad por temor a ser rechazados, los que prefirieron encajar antes que obedecer. La valentía del creyente no se mide en fuerza física, sino en fidelidad cuando todos retroceden. Jesús dijo:
El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. En el reino no entran los que se esconden cuando el nombre de Cristo es burlado. Luego menciona a los incrédulos, no como los que tienen dudas, sino como los que se niegan a creer aunque han visto y oído la verdad. La incredulidad no es falta de información, sino rechazo del testimonio divino. Es el corazón endurecido que, aun viendo las obras de Dios, prefiere vivir como si Él no existiera. La fe no es solo aceptar doctrinas, sino rendirse a una verdad que cambia la vida. Por eso, la incredulidad es tan grave, porque cierra la puerta de la salvación por decisión propia. Los abominables y homicidas representan el extremo de la corrupción moral y espiritual. En ellos no hay respeto por la vida, ni por la santidad, ni por la imagen de Dios en los demás. El homicidio no siempre se comete con un arma. A veces se asesina con odio, con desprecio o con indiferencia. Jesús enseñó que quien odia a su hermano ya ha cometido homicidio en su corazón. La abominación es todo acto que repugna a la santidad divina. Corrupción, perversión y violencia contra la verdad. En el reino no puede entrar quien alimenta el mal y desprecia la vida. Los fornicarios y hechiceros simbolizan la esclavitud del cuerpo y del alma. La fornicación es el intento de llenar con placer lo que solo Dios puede saciar con amor. La hechicería, en cambio, busca sustituir el poder del espíritu por fuerzas oscuras o manipulaciones humanas. Ambas comparten un principio, el deseo de controlar. Pero en el reino, el único que gobierna es Dios. La fornicación corrompe el cuerpo, la hechicería corrompe el espíritu. Ambas alejan del Creador porque reemplazan su autoridad por el deseo propio. Los idólatras representan no solo a los que adoran imágenes, sino también a quienes han convertido cualquier cosa, dinero, poder, personas o incluso religión, en su Dios. La idolatría es el intento del hombre de crear un Dios a su medida, cómodo y complaciente, pero el Dios verdadero no se ajusta al hombre, lo transforma. En el reino no hay lugar para quienes aman más la creación que al Creador. El corazón idólatra siempre buscará un trono alterno al de Cristo, pero ese trono siempre termina en ruina. Finalmente, el pasaje incluye a todos los mentirosos, recordándonos que el engaño no es una falta menor, sino una naturaleza opuesta a la de Dios. El enemigo de las almas es llamado padre de mentira, precisamente porque su estrategia es distorsionar la verdad. Mentir es aliarse con las tinieblas. El reino se edifica sobre la verdad, porque Cristo mismo dijo, «Yo soy la verdad». Los labios que aman el engaño no pueden cantar en el coro del cielo. El que practica la mentira no solo engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo. El texto concluye con una frase que hiela el alma. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la separación eterna, la ruptura definitiva entre el hombre y Dios. No se trata de un castigo vengativo, sino de una consecuencia justa. Aquellos que rechazaron la vida eterna obtienen la segunda muerte. Dios no envía al infierno a nadie que no haya decidido vivir lejos de él. El lago de fuego es el destino de quienes escogieron las tinieblas como su hogar. Sin embargo, esta advertencia también encierra esperanza. Si Dios revela el destino de los que se pierden, es porque todavía hay tiempo para salvarse. El mensaje del Apocalipsis no es solo juicio, es también redención. Cada palabra severa es una invitación al arrepentimiento antes de que el reloj de la gracia se detenga. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero aquellos que se unen a la rebelión del enemigo comparten su condena. La puerta sigue abierta para quien desee cambiar de camino. El versículo termina recordándonos que la salvación no es cuestión de religión, sino de relación con el Cordero.
Los que estarán fuera no son los que fallaron alguna vez, sino los que se negaron a ser transformados. Dios no exige perfección, sino rendición. Mientras haya aliento, hay oportunidad de volver al Señor, confesar el pecado y recibir su perdón. La advertencia de Apocalipsis 21:8, más que una amenaza, es una voz de amor que dice: «Sal de la oscuridad antes de que sea demasiado tarde», porque el reino de Dios espera a todos los que eligen la verdad, la fe y la fidelidad por encima de todo lo demás. Versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo condensa una de las verdades más profundas del Evangelio. El reino de Dios no es un lugar para los religiosos, sino para los santos. La santidad no es un adorno espiritual ni una apariencia externa. Es una transformación interna que se refleja en el carácter. Es la huella de Dios en el corazón del hombre. El autor de Hebreos no lo presenta como una sugerencia, sino como un requisito absoluto. Sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de mérito, sino de evidencia de haber sido regenerado por el Espíritu Santo. La frase «seguid la paz con todos» revela que la santidad no es aislamiento, sino relación. Dios no nos llama a vivir separados del mundo por orgullo espiritual, sino a manifestar su paz en medio de él. Buscar la paz implica perdonar cuando no se nos pide perdón, callar cuando la ira quiere hablar y tender la mano cuando el orgullo quisiera retirarla. La paz no siempre será correspondida, pero el creyente no deja de buscarla, porque la paz no depende de las circunstancias, sino del carácter de Cristo formado en nosotros. El texto une la paz y la santidad porque ambas proceden del mismo Espíritu. No puede haber santidad sin reconciliación, ni verdadera paz sin pureza. El creyente que guarda rencor contamina su alma, y el que vive en conflicto constante revela que su comunión con Dios está fracturada. La santidad no se limita a no pecar, sino a amar como Cristo amó. No basta con evitar el mal, hay que practicar el bien. El reino pertenece a los que son pacificadores y puros de corazón, porque ellos reflejan el rostro de su Padre Celestial. El llamado a la santidad también implica separación del pecado, no de las personas. Dios no nos pide huir del mundo, sino no dejarnos moldear por él. Ser santo no es vivir en un templo, sino llevar el templo dentro del corazón. Es elegir la verdad cuando el mundo vive de mentiras, mantener la pureza cuando todos justifican la impureza, y perseverar en la fe cuando otros abandonan. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, es un paso hacia la santidad o hacia la corrupción. Cuando el autor dice, sin la cual nadie verá al Señor, deja claro que la santidad no es una opción entre muchas, sino el único camino de comunión eterna con Dios. Ver al Señor no significa solo entrar al cielo, sino disfrutar de su presencia, experimentar su cercanía y vivir en su luz. Quien desprecia la santidad puede tener religión, conocimiento o carisma, pero no verá al Señor porque su corazón permanece en tinieblas. En el reino no se entra por reputación, sino por regeneración. La santidad no se logra con esfuerzo humano, sino con rendición constante. No es una conquista moral, sino un fruto del Espíritu. Cuanto más nos rendimos al gobierno de Dios, más reflejamos su carácter. No somos santos porque nunca caemos, sino porque no nos quedamos caídos. La diferencia entre el justo y el impío no está en los tropiezos, sino en la dirección de su vida. El justo, aun en su debilidad, corre hacia la luz. El impío, aun en su prosperidad, camina hacia la oscuridad. La paz y la santidad también son señales visibles del reino en la tierra. En un mundo dividido, violento y corrupto,
El creyente que vive en paz y santidad se convierte en testimonio viviente de que Cristo reina en su interior. Esa es la verdadera evangelización. No solo hablar del reino, sino mostrarlo con la vida. Un corazón pacífico y santo es una carta abierta del cielo que el mundo no puede ignorar. La santidad no se impone, se contagia, no se presume, se irradia. Sin embargo, alcanzar esa santidad requiere disciplina espiritual. Por eso el contexto de Hebreos 12 habla del padre que corrige a los hijos que ama. La disciplina no es castigo, es formación. Dios no busca humillar al creyente, sino purificarlo. Cada prueba, cada pérdida, cada dolor puede ser un instrumento para hacernos más semejantes a Cristo. El fuego de la prueba no destruye al oro verdadero, lo refina. Quien se deja moldear por la mano de Dios termina reflejando su gloria. El mundo actual desprecia la palabra santidad, porque la confunde con hipocresía o fanatismo. Pero la santidad genuina no es arrogancia, sino humildad. No se alimenta del juicio ajeno, sino del amor divino. Ser santo es permitir que el carácter de Cristo domine los pensamientos, las emociones y las palabras. No es creerse mejor que los demás, sino depender cada día más del Señor. La santidad no se mide en distancia de los pecadores, sino en cercanía con el Salvador. Versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estas palabras de Santiago no son una figura poética ni una metáfora suave. Son una sentencia espiritual que divide a la humanidad en dos bandos. No hay terreno neutral entre el reino de Dios y el sistema del mundo. En esta afirmación, el apóstol no condena la convivencia con las personas del mundo, sino la complicidad con sus valores corruptos. Ser amigo del mundo significa compartir sus ideales, admirar su manera de pensar y justificar sus obras mientras se ignora lo que Dios ha dicho. El mundo del que habla Santiago no es la creación de Dios, sino el sistema de pensamiento gobernado por el egoísmo, la soberbia y la rebelión espiritual. Es el ambiente donde la mentira es estrategia, el orgullo es virtud y el placer es Dios. En ese sistema, la verdad se adapta, el bien se relativiza y el pecado se disfraza de libertad. Santiago dice con firmeza que quien se hace amigo de ese sistema automáticamente se opone al Creador, porque el mundo exalta precisamente lo que Dios aborrece. La enemistad con Dios no siempre se declara con palabras, sino con actitudes. Un corazón puede cantar alabanzas los domingos y, sin embargo, vivir enamorado del mundo de lunes a sábado. La verdadera amistad se nota en la lealtad, y nadie puede ser leal a dos señores a la vez. Jesús mismo lo dijo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Intentar complacer al mundo y a Dios al mismo tiempo es como querer caminar en dos direcciones opuestas. Tarde o temprano, una prevalecerá. Santiago usa un lenguaje radical porque entiende la gravedad de la infidelidad espiritual. Un poco antes, en el mismo pasaje, llama a los creyentes adúlteros y adúlteras, comparando su amistad con el mundo con una traición matrimonial. Dios no busca adoradores de conveniencia, sino corazones entregados completamente. La relación entre Dios y su pueblo es un pacto de amor, y cuando el alma busca placer en el mundo, está siendo infiel a su primer amor. La amistad con el mundo es, en el fondo, una forma de adulterio espiritual. El problema no está en tener bienes o disfrutar de las cosas terrenales, sino en poner en ellas la confianza y el deleite que solo Dios merece. El mundo ofrece brillo pero sin pureza, placer pero sin propósito, éxito pero sin alma. Muchos pierden su eternidad por perseguir aplausos temporales. Jesús preguntó, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Santiago retoma esa advertencia y la transforma en un espejo.
¿Cuántas decisiones tomamos buscando la aprobación del mundo más que la aprobación del cielo? Ser amigo del mundo es aceptar sus reglas, aunque contradigan la palabra. Es guardar silencio cuando la verdad incomoda. Es justificar el pecado con frases como «todos lo hacen» o «Dios entiende». Pero Dios no cambia con la cultura ni negocia su santidad. El reino no se adapta a las tendencias, las corrige. Santiago no habla de una enemistad emocional, sino de una separación moral y espiritual. Quien camina con el mundo camina contra Dios, aunque no lo diga con su boca. La amistad con el mundo también se evidencia en el orgullo. Un corazón que se gloría en su éxito, en su posición o en su apariencia, se distancia del Creador. El sistema del mundo enseña a ser independiente, a no necesitar a Dios, a vivir por la fuerza propia. Pero la Escritura enseña lo contrario. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mientras el mundo admira la autosuficiencia, el reino celebra la dependencia del Espíritu. Allí se ve la diferencia entre la gloria humana y la gloria divina. Santiago quiere que el creyente despierte a la realidad de la guerra espiritual que libra cada día. No se trata solo de una lucha contra el pecado visible, sino contra una influencia constante que busca adormecer la conciencia. El mundo no siempre ataca de frente. Muchas veces seduce con comodidad, entretenimiento o aceptación. El enemigo no necesita destruir al creyente, le basta con distraerlo. Por eso el apóstol llama a resistir, a mantener una fe firme y no dejar que las corrientes modernas ahoguen el fuego del Espíritu. La amistad con el mundo es peligrosa porque comienza de manera sutil. Primero se justifica una acción pequeña, luego se normaliza el pecado y finalmente se pierde el temor de Dios. Por eso Santiago usa el verbo quiere ser, señalando que la decisión comienza en la voluntad. Nadie se hace enemigo de Dios por accidente. Se llega ahí poco a poco, por decisiones que prefieren lo temporal sobre lo eterno. Cada elección revela a quién servimos, al reino o al sistema. El mensaje final de este versículo es un llamado al arrepentimiento y a la fidelidad. Dios no busca enemigos que teman su juicio, sino amigos que amen su presencia. Quien rompe su amistad con el mundo no queda solo. El Espíritu Santo lo llena de una comunión más profunda con el Padre. Ser enemigo del mundo es, en realidad, ser libre. La verdadera amistad es con aquel que no cambia, con el Dios que ofrece una herencia eterna. Y aunque el mundo desprecia a los que eligen la santidad, el cielo los llama hijos, porque los que renuncian a la amistad del mundo, un día oirán las palabras más dulces del universo. Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 8, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este pasaje, escrito por el apóstol del amor, no busca infundir temor, sino revelar una verdad espiritual que define la frontera entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Juan no habla de tropiezos ocasionales, sino de una práctica constante del pecado, de una vida que lo justifica, lo repite y lo disfruta sin arrepentimiento. Quien vive así demuestra que su corazón no ha sido regenerado por la simiente divina. Cuando Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, está describiendo una identidad espiritual, no solo una acción moral. No significa que el pecador pertenezca al diablo por creación, sino por alianza. Cada vez que el ser humano elige el mal con plena conciencia, se une al propósito del enemigo. Desde el principio, el diablo se opuso a la verdad, mintió, destruyó y sembró desobediencia.
Por eso quien vive en pecado está participando del mismo espíritu de rebelión que inició en el Edén. No hay neutralidad espiritual. O se es hijo de Dios o se vive bajo la influencia del adversario. El apóstol añade una de las frases más esperanzadoras de toda la Biblia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no vino solo a perdonar, sino a desmantelar las cadenas del mal. Su muerte y resurrección no fueron un acto simbólico, sino una invasión divina al dominio del enemigo. Donde antes había esclavitud, ahora hay libertad. Donde había oscuridad, ahora brilla la luz. Cada vez que una persona abandona el pecado por el poder del Espíritu, las obras del diablo son destruidas en esa vida. La salvación no es solo escape del infierno, es victoria presente sobre el pecado. Juan continúa: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí la clave está en el verbo practicar. No dice no peca, porque todos fallamos. Dice no practica, es decir, no vive en un ciclo de pecado aceptado como estilo de vida. El Hijo de Dios puede tropezar, pero no se acomoda en el lodo. La diferencia no está en la caída, sino en la respuesta. El que ha nacido de Dios siente dolor por su pecado, busca perdón y se levanta. El que no ha nacido de nuevo lo justifica y lo repite sin remordimiento. La razón que da Juan es poderosa, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa simiente es la vida del Espíritu Santo implantada en el corazón del creyente. Es la nueva naturaleza que no tolera convivir con el pecado. Así como una semilla produce fruto, según su especie, la simiente divina produce obras de justicia, amor, humildad y verdad. Cuando el Espíritu habita en alguien, transforma sus deseos. Lo que antes atraía, ahora produce repulsión. Lo que antes parecía placer, ahora se ve como esclavitud. La presencia de Dios en el alma cambia no solo las acciones, sino la identidad. Cuando Juan dice no puede pecar, no se refiere a que el creyente sea incapaz de cometer un error, sino a que ya no puede vivir tranquilo en el pecado. Su nueva naturaleza le impide disfrutarlo. Hay una guerra interna entre la carne y el espíritu, pero la victoria final pertenece al espíritu. El verdadero Hijo de Dios no se conforma con la caída, porque la voz del Padre lo llama desde adentro. Esa voz no acusa, sino que redirige. La gracia no tolera el pecado, lo expone para sanarlo. Este pasaje también revela que el cristianismo no es una reforma moral, sino un nuevo nacimiento. No se trata de cambiar conductas superficiales, sino de recibir una nueva naturaleza. Los intentos humanos por ser mejores personas, sin depender de Cristo, siempre terminan en frustración. Solo la simiente divina tiene poder para romper el ciclo del pecado. Nacer de Dios no es una metáfora bonita. Es un milagro que cambia la esencia del ser. El alma regenerada ya no busca justificarse, sino agradar a su Creador. Juan, el apóstol que más habló del amor, también fue el que más habló de la pureza, porque el amor verdadero no convive con la impureza. Decir amo a Dios mientras se practica el pecado es una contradicción. El amor genuino produce obediencia, no rebeldía. Quien ama no necesita que lo obliguen a dejar el pecado, lo abandona voluntariamente porque ha encontrado algo mejor, la presencia de Dios. Por eso, Juan une amor, verdad y santidad como tres hilos de una misma cuerda. Este versículo también confronta la falsa seguridad espiritual de quienes piensan que basta con creer sin cambiar. La fe auténtica siempre produce fruto visible. No se puede tener al Espíritu Santo y seguir practicando lo que Él detesta. La salvación no es una licencia para pecar, sino una liberación del poder del pecado. Ser nacido de Dios implica reflejar su carácter, y si alguien vive igual que antes, sin transformación, debe preguntarse sinceramente si ha nacido de nuevo. Versículo 9.
Mateo capítulo 25, versículos 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Estas palabras de Jesús son una de las declaraciones más impactantes sobre el juicio final. Aquí no se juzgan palabras ni doctrinas, sino el amor puesto en acción. Cristo no habla a los que jamás lo conocieron, sino a los que lo oyeron y sin embargo ignoraron su llamado. El criterio del juicio no será cuánto sabíamos, sino cuánto amamos. El pasaje presenta la separación final entre las ovejas y los cabritos, símbolo de dos tipos de creyentes: los que vivieron su fe con compasión y los que la guardaron como una teoría vacía. Jesús revela que el amor al prójimo es el reflejo más auténtico del amor a Dios. No basta con profesar fe. El reino pertenece a los que la demostraron en hechos concretos. La indiferencia hacia el necesitado es una negación práctica del Evangelio. Cuando el corazón se enfría ante el sufrimiento ajeno, revela que no ha comprendido la esencia de Cristo. El apartaos de mí no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de haber vivido lejos del amor. Quien se niega a amar al prójimo se aleja del carácter mismo de Dios. No hay comunión posible entre el Creador del amor y quienes lo rechazan en la práctica. Jesús no está diciendo no hiciste obras suficientes, sino nunca tuviste el corazón transformado. En el reino, la misericordia no es opcional, es el lenguaje de los que han nacido de nuevo. Lo más estremecedor del texto es que los condenados no parecen conscientes de su falta. Señor, cuando te vimos hambriento o sediento. Ellos no negaron a Cristo con palabras, sino con indiferencia. Su problema no fue la maldad activa, sino la ausencia de bondad. Vivieron centrados en sí mismos, ajenos al dolor de los demás, creyendo que bastaba con no hacer el mal. Pero Jesús enseña que el bien no hecho también será juzgado. La omisión puede ser tan grave como la acción. El fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, muestra que el castigo nunca fue diseñado para el hombre. Fue el destino de los rebeldes espirituales, pero aquellos que eligen la misma rebelión comparten su fin. Dios no envía a nadie al infierno por capricho. Cada alma que se pierde es una que decidió vivir sin amor, sin compasión, sin arrepentimiento. El fuego representa la separación definitiva de la fuente del amor, y eso, en sí mismo, es el peor tormento: existir sin Dios. Cuando Jesús dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, nos enseña que cada necesidad humana es una oportunidad para servirle a Él directamente. Cristo se identifica con el necesitado, el enfermo, el preso, el olvidado. No se esconde en templos lujosos ni en palabras elocuentes, sino en el rostro del que sufre. Servir al prójimo es servir al Rey, ignorarlo es rechazarlo. En el día del juicio, muchos descubrirán que las oportunidades de amar estaban más cerca de lo que imaginaron. El mensaje también desenmascara la religión sin compasión. No importa cuántas veces se haya orado, ayunado o predicado, si el corazón permanece indiferente, la fe es estéril. La espiritualidad que no produce misericordia no proviene de Dios. La fe verdadera siempre se traduce en servicio. Por eso Jesús, en este pasaje, no pregunta cuántos milagros hicimos, sino cuánto amor ofrecimos. El reino no se mide en poder, sino en compasión. Apartaos de mí no significa que Dios se canse del pecador, sino que el pecador se alejó tanto del amor que ya no puede soportar su presencia. La luz del reino quema a los que amaron las tinieblas.
El juicio no será un momento de ira divina, sino de revelación. Cada uno verá lo que realmente amó. Los que eligieron el amor reconocerán a Cristo en los pobres y enfermos. Los que eligieron el egoísmo verán un rostro que nunca conocieron. Este pasaje también enseña que el amor cristiano no es sentimentalismo, sino sacrificio. Amar cuesta tiempo, recursos, empatía. Implica ver a los demás como Dios los ve. No se trata de resolver todos los males del mundo, sino de no pasar indiferentes frente al dolor que tenemos cerca. Jesús no exige grandezas, exige disposición. Un vaso de agua, una visita, una palabra, pueden ser actos eternos cuando se hacen con amor. El reino se construye con gestos sencillos, pero nacidos del corazón. Versículo 10. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Con estas palabras, el apóstol Juan cierra una de las visiones más majestuosas del Apocalipsis, la descripción de la Nueva Jerusalén, el reino eterno donde habitarán los redimidos. Pero inmediatamente después de presentar la gloria del cielo, el Espíritu le muestra el contraste. Hay quienes quedarán fuera. Esta separación final no se basa en favoritismos ni religiones, sino en el estado del corazón. El reino es un lugar santo, y solo los santos, no por mérito sino por gracia, pueden habitarlo. El texto comienza con una expresión fuerte: los perros estarán fuera. En el contexto bíblico, perros no se refiere a los animales, sino a personas que han despreciado la verdad y viven dominadas por instintos impuros. En tiempos antiguos, el perro simbolizaba lo inmundo, lo que devora sin discernir. En este pasaje, representa a los que regresan voluntariamente al pecado después de haber conocido la verdad. Pedro lo explica en su segunda carta: el perro vuelve a su vómito. Es una imagen dura, pero revela una realidad espiritual. Hay quienes prefieren la esclavitud del pecado antes que la libertad del Evangelio. Los hechiceros aparecen nuevamente, como en otras advertencias del Apocalipsis, simbolizando a los que buscan poder fuera de Dios. No se trata solo de brujería literal, sino también de manipulación espiritual, control, engaño y dependencia de prácticas ocultas. En la Biblia, el término griego pharmakeia, de donde viene la palabra farmacia, describe la hechicería como el uso de medios humanos o espirituales para alterar la voluntad de otros. En esencia, el hechicero busca sustituir el Espíritu Santo por su propio control. En el reino no hay lugar para quien manipula, porque el amor no controla, libera. A los fornicarios, Dios les recuerda que el cuerpo no es un juguete, sino un templo. La fornicación no es solo un acto físico, sino una rebelión espiritual contra el diseño divino del amor. Quien usa el cuerpo sin respeto por el propósito de Dios, rompe la comunión con Él. En el cielo no hay pasiones desordenadas, porque el amor de Cristo satisface completamente el alma. Los que eligen la pureza en la tierra reflejan la naturaleza del reino. Un amor sin corrupción, sin deseo egoísta, sin mentira. Los homicidas representan no solo a los que quitan la vida, sino también a los que la desprecian. Jesús enseñó que quien odia a su hermano ya es homicida en el corazón. La muerte comienza con una emoción mal alimentada: el rencor, la venganza, la indiferencia. En la Nueva Jerusalén no hay cabida para el odio, porque todo su ambiente respira amor. El homicidio, físico o emocional, es el extremo opuesto del reino. Mientras el cielo es vida, el homicidio es muerte. Mientras el cielo sana, el odio destruye. Los idólatras son aquellos que adoraron a cualquier cosa por encima de Dios. En el Apocalipsis, la idolatría no siempre se manifiesta con estatuas,
sino con sistemas, ideologías o placeres que sustituyen al Creador. Muchos adoran al dinero, al poder o incluso a sí mismos. La idolatría es en esencia amor desviado. Donde el corazón se inclina más que ante Dios, ahí hay un ídolo. En la eternidad, los idólatras no pueden entrar porque su lealtad pertenece a otro trono. El cielo no admite corazones divididos. Allí solo gobierna el Cordero. Y el texto concluye con una frase que parece pequeña, pero es una de las más profundas. Y todo aquel que ama y hace mentira. No dice solo el que mienten, sino el que ama la mentira. Esto describe una condición interior. Personas que prefieren la falsedad porque la verdad las incomoda. Amar la mentira es vivir en autoengaño, justificando lo que Dios condena y negando lo que su palabra revela. El mentiroso no solo engaña a otros, se esclaviza a sí mismo. En el reino, donde Cristo es la verdad, no hay espacio para lo falso. Este versículo nos enseña que el cielo no es un lugar para escapar del infierno, sino para vivir en la verdad. Por eso, solo los transformados por Cristo pueden entrar. La exclusión de los impuros no es un acto de crueldad, sino de coherencia divina. Dios no puede permitir en su reino lo que destruyó la creación original. Si el pecado trajo dolor, muerte y corrupción, el reino eterno debe estar libre de todo eso. El amor de Dios no elimina su justicia, la perfecciona. Pero incluso en esta advertencia brilla la misericordia. Si hoy Dios nos muestra quiénes quedarán fuera, es porque aún hay oportunidad de entrar. El mensaje no está escrito para condenar, sino para invitar al arrepentimiento. Nadie está condenado mientras la gracia siga llamando. Jesús ya abrió la puerta. El único requisito es dejar fuera lo que el cielo no puede aceptar. No se trata de perfección, sino de transformación. Finalmente, este versículo nos recuerda que la entrada al reino no se obtiene con palabras, sino con una vida alineada a la verdad. El cielo no es un refugio para los religiosos, sino el hogar de los redimidos. Afuera quedarán los que amaron más la oscuridad que la luz, no porque Dios los rechazó, sino porque ellos rechazaron su santidad. Pero dentro estarán los que, aunque cayeron muchas veces, eligieron levantarse por amor al Señor. Porque el reino no es para los impecables, sino para los que fueron lavados por la sangre del Cordero y decidieron vivir en la verdad, la pureza y la luz eterna de Dios.